y a su nombre. Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Amén, ¿verdad? Damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Y como dice la palabra, dice que de lo más vil y menospreciado, ¿verdad? Él nos escogió. ¿Cuántos dicen que somos escogidos de Cristo? Aleluya, ¿verdad? Así que les voy a pedir ahí donde estén que si me acompañan, ¿verdad? En una oración para bendecir este servicio. Señor Jesús, Padre, te damos, Señor, nuevamente las gracias, mi Dios amado, porque nos has permitido, Padre, nuevamente llegar a tu casa, Padre. Te pedimos perdón, Padre, por todas nuestras fallas, por todos nuestros errores, mi Dios amado. Y siempre recurrimos a tu misericordia, Señor amado. Pedimos, Padre, que bendigas este servicio, mi Dios amado. Que bendigas la alabanza, Señor. Que bendigas la danza, Padre. Y a cada familia, mi Dios amado, que ha venido, Señor, buscando, Señor, de ti, Padre amado. Bendecimos también al siervo que trae la palabra en esta noche, Padre. Y bendecimos a todas las familias que vienen en camino, Padre, que seas tú guardando, Padre amado. Pedimos tu bendición, Señor, sobre esta congregación, mi Dios amado, sobre nuestros pastores, Padre amado, y sobre cada anciano y cada servidor de esta iglesia, Padre. Bendecimos este servicio, mi Dios amado, y que tu bendición, Señor, se prolongue, Padre, a todas las personas, Padre, que allá afuera, Padre, predican tu evangelio, mi Dios amado. Pedimos, Señor, que nos guardes, Padre, de toda enfermedad, Señor amado, a nosotros, a nuestros hijos, y que sean ángeles, Padre, acampando en el hogar de cada familia de esta congregación, Padre. Que tu gloria y tu bendición, Señor, se derrame sobre ellos, Padre amado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Regálale unas palmas al Rey de Reyes. Empieza a preparar tu corazón para darle alabanza al único Dios digno de ser alabado. Al mismo que dio su vida en la cruz del Calvario.
presencia en este lugar, Señor. Gracias por esperarnos a cada uno de nosotros, Padre amado, en tu casa. Abrimos nuestro corazón para alabarte, Señor, y nos acercamos a ti, para en ti que sean renovadas nuestras fuerzas, oh Jesús. Vengan a mí todos los cansados, dice el Señor, y yo los haré descansar. Oh, aleluya. Hay gozo en la casa del Señor, amén.
palmas al Rey, dale palmas. Porque Él vive y reina para siempre. Por los siglos de los siglos, Señor, tú reinarás. Porque tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Oh, exaltado sea tu nombre, Señor. Y a su nombre, pueblo. Levanta tus manos y confiesa con nosotros que roca tuya es el Señor, que Él es tu escudo hacia tu alrededor, que Él es Jehová Jireh. Mientras estés con Él, nada te faltará, iglesia. Cántalo. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, Señor. Cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Le cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Levanta tu voz. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Cantaré con el corazón y las fuerzas tú me darás.
fuerzas tú me darás. Una vez más, díselo. Y cantaré con el corazón. Y las fuerzas tú me darás. Díselo una vez más, díselo. Y cantaré con el corazón. Y las fuerzas tú me darás. Una vez más. Y cantaré con el corazón. Y las fuerzas tú me darás. Confiésalo. Y cantaré con el corazón. Y las fuerzas tú me darás. Y dilo, que tú eres mi roca y mi fortaleza. Confiésalo a él. Confiésaselo a él. Oh sí, Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Una vez más, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Ahí donde estás, dile, te cantaré. Te cantaré con el corazón. Y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón. Y las fuerzas tú me darás. Solo órale al Señor ahí donde estás. Dile gracias, Señor, por haberme tenido aquí en tu casa, haberme dado la libertad de poder alabar tu nombre, Señor, exaltarte en adoración, exaltarte en tu alabanza, Señor. Ahora prepara nuestros corazones para recibir tu santa y bendita palabra. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, porque te hemos cantado, Señor, porque nos has dado libertad para alzar, Señor, nuestras manos. Hemos traído, pues, bendito Dios, Padre, ese fruto de labios, Señor, Padre, que alaba y glorifica tu nombre. Y lo has recibido, Señor. Sabemos que tú lo recibes, Señor, como ese grato olor, Señor, que llega, Señor, ahí a tu santa presencia. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que están aquí presentes, que han venido, Señor, y han dado ese paso de obediencia, Señor. Han puesto, Señor, ese sacrificio, Señor, ese fruto de labios, Señor, para poder exaltar tu nombre, Señor, para reconocerte a través de la alabanza, que es lo único, Señor, que te podemos dar, Señor. Gracias a sí mismo, Señor, por tu palabra. La ponemos, Señor, en tus manos, la bendecimos, Señor. Que seas tú, Señor, a través de mí hablando, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiándome
para que, Señor, primeramente haber hablado a mí, Padre, yo poder así transmitir, Señor Padre, esta reflexión, Señor, que tú has puesto en mí. La bendecimos, Señor Padre. Te pedimos, Señor, que tú ministres, pues, asimismo los corazones y ministres la palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Gloria sea al Señor. Para dar comienzo, creo yo que van a salir los niños a clases. ¿Van a tener clases? No. Muy bien, entonces vamos a leer. Gracias, hermano. Bienvenido. Son todos bienvenidos los que llegaron, ¿verdad? Después de la alabanza a este servicio. Así que vamos a dar inicio a en esta noche, a dar inicio a este mensaje, a esta reflexión, a esta enseñanza, ¿verdad? Que vamos a encontrar en el libro de Mateo. Mateo 21, versículo 18 al versículo 20. Mateo 21, versículo 18 al versículo 20. Me dicen un amén cuando estén preparados. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, la palabra la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían, maravillados, cómo es que se secó enseguida la higuera. Gloria sea al Señor. Amados, uno de los capítulos, ¿verdad? Quizá más extraños para nosotros, ¿verdad? Como creyentes y para nosotros que nos gusta leer la Biblia, ¿verdad? Y que nos gusta pues también escudriñar la palabra, ¿verdad? Podemos ver pues que dice que el Señor iba caminando, nomás voy a parafrasear nuevamente lo que él hacía, dice que él iba caminando con sus discípulos y tenía hambre y en el camino dice que encuentra una higuera y seguramente pues esa higuera, como dice, era una higuera que estaba frondosa, una higuera que prometía frutos, pero dice el Señor que cuando él se acercó dice que no encontró nada en la higuera. Entonces por tanto parece que el Señor se enoja y maldice a la higuera y enseguida se seca. Y en otro de los evangelios también nos dice que el Señor también la maldijo, pero que fue al siguiente día cuando, ¿verdad?, se secó la higuera. Podemos reflexionar y podemos quizá pensar, quizá nosotros, usted como yo, ¿qué reacción tendría usted si usted se acerca a un árbol que lo mira lleno, ¿verdad?, de flores, pensando que a lo mejor va a encontrar frutos y empieza usted a esculcar por debajo de las ramas y se mete quizá al árbol y sigue ahí tratando de sacar algo y no encuentra nada, ¿verdad? Entonces, este árbol, amados hermanos, representa a todo creyente de nosotros, del cual el Señor espera que demos frutos. Creo que este árbol tenía todo, este árbol tenía, ¿verdad?, los nutrientes, tenía la tierra, tenía agua, tenía todo, pero cuando el Señor se acerca dice que no encuentra. Así creo yo que nosotros hacemos esa semejanza a ese árbol, a esa higuera, que quizá hemos tenido todo y el Señor nos ha dado, el Señor nos ha conducido, el Señor nos ha bendecido y el Señor espera de nosotros, ¿verdad?, que también cuando Él venga o en estos momentos poder tener fruto. Es decir,
Amados hermanos, la iglesia, ¿verdad?, del Señor comienza en lo más pequeño. Podemos ver que solamente las mega iglesias quizás son las iglesias que han crecido en cantidad, abundantemente, ¿verdad? Pero sabemos que muchas iglesias testifican y hablan de que precisamente el crecimiento, ¿verdad?, de esa iglesia es a través de los frutos, es a través de ganar almas, pero también es a través de nuestro testimonio. Es decir, que no nosotros como pueblo del Señor no vivamos de apariencias, que ya no vivamos de apariencias, sino que tengamos verdaderamente esos frutos, que no precisamente todo lo que nosotros podamos ver dentro de la iglesia, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, o que aquí quizá estamos como en este momento alzando la voz y levantamos las manos y todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando salimos afuera? ¿Qué pasa cuando escuchamos algo, alguna discusión, discutimos con algún ser querido o aún con nuestra propia esposa? ¿Cuál es nuestra reacción nuestra? Quizá también comenzamos a maldecir a esa mujer, o comenzamos a maldecir a ese prójimo como Cristo maldijo, ¿verdad?, a esta higuera. Nuestra reacción quizá no es de frutos agradables de los cuales el Señor espera para nosotros, ¿verdad? Entonces, acerca de la higuera, amados hermanos, ¿alguien de aquí conoce una higuera? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí conocen las higueras? La verdad que yo no las conozco, Yo no las conozco, pero estuve leyendo, ¿verdad?, en las redes sociales, y ya me estaba ahí redactando, ¿verdad?, que primeramente pues también la higuera representa al pueblo de Israel como al pueblo de Judá, ¿verdad? Y que la higuera da 3 veces al año, pues da frutos. Dice que también la higuera, dice que formalmente también se plantaba en las viñas, ¿verdad? En las viñas, y que también representaba, ¿verdad?, representaba paz y representaba bendición para el pueblo. Pero también dice que las higueras son físicamente como las peras. Yo la verdad no las conozco, ¿verdad? Pero eso es lo que yo escuchaba, lo que yo leía. Ahora, las apariencias, amados hermanos, son cuando algo nos da una impresión de que hay algo o de que tiene algo. Pero cuando nos acercamos y quizá platicamos con alguien, nuestra impresión de ver que quizá esa persona aparenta algo de lo que nosotros pensamos que es, muchas veces nos desilusionamos y creemos que esperábamos más de esa persona, y en realidad no es que esa persona nos haya desilusionado, más bien es nosotros por la confianza que le hemos puesto a esa persona, y que quizás recibimos algo más de ella, y cuando no la recibimos nos desilusionamos, ¿verdad? Entonces las apariencias es la impresión, en realidad dice, es la impresión de que en realidad hay que hay algo en nosotros. Es decir, cuando nosotros creemos que hemos conocido la verdad, cuando nosotros creemos que estamos imitando al Señor, cuando nosotros pensamos que todo lo que estamos haciendo al Señor le está agradando, y que en realidad nuestro testimonio o nuestros frutos en nuestra casa es contrario a lo que estamos mostrando en la iglesia. Es decir, ahorita podemos, como repito, dimos un paso de obediencia y alabamos al Señor, levantamos nuestras manos. Y quizá al irnos de aquí comenzamos a criticar la prédica, comenzamos a criticar la comida, comenzamos a criticar la iglesia. Y eso entonces para nosotros no es bendición. Eso no son frutos que el Señor espera. Ni nosotros a lo mejor aquí estamos aparentando que estamos bien. Quizá que estamos aparentando que toda nuestra vida está conforme a la voluntad del Señor. Pero que una vez saliendo de aquí, ¿verdad?, tomamos otra actitud. Nuestra actitud no es la que nosotros mostramos aquí en la iglesia. Aún cuando llegamos a nuestra casa, quizá comenzamos a discutir o empezamos a hablar de alguien y quizá no estamos de acuerdo y salimos enojados.
o nos quedamos enojados y la palabra se desvaneció. Es decir, es como que si en realidad no hayamos estado aquí. Dice que cuando Jesús se acercó a la higuera no encontró fruto y la reacción de Jesús fue maldecirla, ¿verdad? Dice que no castigó a la higuera por no tener fruto, sino que en realidad lo que el Señor estaba haciendo en otro contexto es como que Él estaba haciendo un juicio en contra del pueblo de Israel, porque también la higuera representaba al pueblo. Pero en esta hora no vamos a hablar, ¿verdad?, de ese juicio, pero que sí también hay un juicio para todos nosotros como creyentes, para todos nosotros también, de que somos semejantes quizá a esa higuera y que por fuera nosotros tenemos una apariencia, tenemos un carácter, bueno, mostramos un carácter, ¿verdad? Y que mucha gente quizá piensa que somos lo que nosotros aparentamos, pero internamente estamos vacíos. Internamente no somos lo que aparentamos. Quizá hay tristeza, quizá no hay gozo, quizá no hay un sentimiento, no hay un amor por la obra. Lo que nosotros quizá tenemos es renovar nuestro interior, y que siempre nuestra apariencia sabemos que es lo que más cuidamos, pero nunca nos esforzamos por querer cambiar nuestro interior. Porque así aparentemente todos sí nos gusta, ¿verdad? Nos gusta bañarnos, nos gusta peinarnos, nos gusta vernos en el espejo y todo. Y quizá muchas veces nos olvidamos que lo que el Señor quiere es que nosotros seamos diferentes, que nosotros comencemos a cambiar nuestro corazón, nuestra mente, que todo lo que nosotros recibamos del Señor sea recibido con gratitud y podamos mostrar, ¿verdad?, frutos, ¿verdad?, frutos dignos, ¿verdad?, de arrepentimiento. Entonces la higuera representa al pecador que no dio frutos de conversión y que aparentaba ser un discípulo convertido. Hay muchos que dicen conocer al Señor y se congregan, ¿verdad? Pero cuando nos mandan a hacer algo, enseguida retrocedemos. Cuando nos mandan y decimos, yo quiero servir, yo quiero que el Señor me hable, y el Señor nos habla, y luego dice, la palabra estuvo muy dura, a lo mejor lo dijo por mí, o a lo mejor le contaron de lo que yo estaba pasando, y no queremos aceptar que estamos mal y que debemos de cambiar, ¿verdad? Como también la higuera en el Antiguo Testamento decíamos que es la representación de Israel. Está en Oseas 9:10, Miqueas 7:1 y Jeremías 18:13, para si usted lo quiere buscar, también lo puede leer. Jesús lo que aquí estaba comunicando es que el pueblo de Israel era esa higuera y que aparentaba guardar los mandatos de Dios, pero vivían de apariencias, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor tuvo que confrontar a esos fariseos? ¿Cuántas veces los fariseos no estuvieron de acuerdo? Y precisamente del domingo se hablaba, ¿verdad?, de que muchas veces lo que nosotros veníamos acarreando y lo que nosotros muchas veces practicamos son los mandatos de hombres, ¿verdad? Son las costumbres que quizá a nosotros nos enseñaron, a nosotros nos mostraron, y nosotros teníamos quizá una identidad equivocada a la cual al Señor no le agrada. Y cuando venimos a la casa del Señor, dice que el Señor nos comienza a capacitar, nos comienza a enseñar y nos comienza a limpiar, ¿verdad? Conforme más nos acerquemos a Él, para que precisamente Él pueda mover esa tierra, Él pueda poner nutrientes, Él pueda dejar que esa semilla crezca. Pero muchas veces nosotros no le impedimos que el Señor, ¿verdad?, trabaje en nosotros. Así es que sus frutos que Jesús pensó encontrar, dice que no los encontró, ¿verdad? Porque lo que practicaban eran mandatos de hombres, y su corazón estaba lejos de Él. ¿Alguna vez se ha preguntado, amados hermanos, si en realidad nuestro corazón está cerca del Señor? O si nuestro corazón verdaderamente ama al Señor, nuestro corazón verdaderamente ama al prójimo, nuestro corazón verdaderamente ama la obra. O quizá nada más lo amamos o declaramos que amamos al Señor por nuestros labios, pero nuestro fruto es todo lo contrario. Nuestro fruto quizá es estéril, nuestro fruto es semejante a esa higuera, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles son las características con las cuales nos identificamos? ¿Estamos, verdad, identificándonos o estamos aplicando los mandatos, las obras que el Señor quiere que hagamos dentro y fuera de la iglesia? ¿O todavía nos hemos quedado quizá en un nivel en el cual podemos decir, estamos bien físicamente, pero muchas veces es como que si estuviéramos en una silla de ruedas
y no nos queremos levantar de ahí creyendo y pensando que el Señor nos está capacitando o que no estamos preparados para dar ese fruto, y permanecemos ahí sentados en esa silla como diciendo que no es el tiempo para que podamos dar fruto, no es el tiempo para levantarnos de esa silla y decir no estoy lisiado, no estoy inválido, estoy bien físicamente y moralmente como para poder escuchar la voz del Señor y comenzar a dar los frutos, y no estar quizá a los fuertes, vivir de la apariencia. Pero muchas veces en la apariencia, cuando queremos servir al Señor, nos mostramos débiles, y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere, ¿verdad?, que nos levantemos de esa silla, y que no pensemos que verdaderamente estamos incapacitados ni tampoco lisiados como para decir no podemos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. El pueblo de Israel dice que fue seleccionado para llevar su mensaje al resto del mundo, pero ellos se rebelaron contra Dios. Porque cuando el Señor comienza su ministerio, el Señor quiere precisamente instruir al pueblo de Israel. Y comienza Él a hablarles del amor, Él comienza a hablarles de una transformación, Él comienza a hablarles del Espíritu, Él comienza a hablarles de que den frutos, de que cambien sus vidas, de que no nada más vivan de apariencias, de que no nada más estén juzgando al prójimo, de que no pongan cargas, de que no lleven una vida de religiosismo. Lo que el Señor quería encontrar era frutos en ellos, y vemos a través del Antiguo Testamento que el Señor una y otra vez severamente los castiga y pone juicio con el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque se volvían atrás. Y eso es precisamente lo que el Señor está buscando también en su iglesia. El Señor está buscando para cada uno de nosotros también que nosotros demos esos frutos, porque, amados hermanos, la noticia es de que nosotros como gentiles, a nosotros se nos ha dado esa mayordomía, a nosotros se nos ha puesto como mayordomos de sus tierras, de sus iglesias, para que podamos dar fruto, para que podamos ayudar a que el pueblo siga creciendo. Lo que el pueblo de Israel negó, lo que el pueblo de Israel no quiso hacer, ¿verdad? Ahora nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque dice que Él comienza y agarra 12 discípulos que quizá no eran personas convertidas, no eran maestros de la ley, no estaban quizá identificados con todo lo que se practicaba, mas sin embargo el Señor los toma, y a ellos ¿para qué? Para darles esa mayordomía, para darles esa comisión. Y esa comisión precisamente se nos ha dado también a nosotros, a cada uno de nosotros, para poder nosotros llevar el evangelio, para que nosotros también podamos tener frutos, para que la apariencia nuestra sea una apariencia en las cuales también la gente pueda confiar, que la gente no se acerque y diga, ¿sabes qué? Yo pensé que eras más de lo que o que yo admiraba algo de ti, pero al acercarme a ti me desilusiono. Entonces dice que el pueblo de Israel dice que rechaza a Jesús, y lo que pasa, sabemos la historia, ¿verdad? Que lo comienzan a seguir y el pueblo estaba molesto por lo que el Señor les hablaba. Y muchas veces pasa eso con nosotros, cuando la palabra es fuerte. Dice que es como esa espada de dos filos, ¿verdad? Dice que penetra hasta lo más profundo. Y empieza a cortarnos, y es cuando no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero en este caso, el Señor quiere que su iglesia, ¿verdad? El Señor quiere que su pueblo no se olvide de lo que Él hizo por nosotros. Que el Señor, así como sufrió, así como el Señor padeció, así como el Señor caminó en angustia, así como el Señor tuvo hambre, así como el Señor tuvo sed, Él fue angustiado en todos los sentidos, igual que el apóstol Pablo, que Él ya hizo, ¿verdad?, el sacrificio por nosotros. Y que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Porque decíamos la otra vez que el Señor, mientras iba a estar en el mundo, Él iba a ser luz del mundo mientras estaba, pero que después nosotros íbamos a ser esos discípulos, esos hijos de luz, que íbamos a llevar el mensaje, que íbamos a alumbrar en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. ¿Y qué es lo que precisamente estamos haciendo? Nuestros frutos quizá todavía no han sido maduros, o nuestro espíritu quizá no lo hemos fortalecido para poder entender cuáles son los propósitos que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y decimos una y muchas veces, son propósitos de vida eterna, no son propósitos a una distancia corta.
Porque yo creo que muchos que le han servido al Señor, podemos ver a gente que ya viene, que ya tiene una edad avanzada y que jamás se han querido apartar del Señor, porque ya esos hombres han amado la obra, esos hombres han amado a las ovejas, esos hombres han dado la vida por el Señor. Ellos ya no se quieren retirar, ellos quieren seguirle sirviendo al Señor, y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que no nos desilusionemos, que aunque estemos cansados, sigamos, porque muchas veces llegamos cansados, pero cuando la alabanza comienza y comenzamos a levantar nuestras manos, el Señor nos da fuerzas. Y aunque quizá traigamos un dolor, de repente ese dolor también sale, y usted ya cuando sale, ya salió totalmente, ¿verdad?, restaurado. Y eso es glorioso, porque eso es lo que el Señor quiere. Cuando usted le sirve al Señor, dice que grandes cosas van a pasar. Entonces la condenación, amados hermanos, y maldición a esta higuera nos habla de juicio de Dios, que es severo a los que desprecian su palabra. Y eso es un problema serio, al despreciar no al predicador, el despreciar la palabra, porque el juicio no es el juicio nuestro, el juicio proviene de Dios, y no es hablar de juicio para meter temor, porque dice, nosotros tenemos temor porque amamos al Señor, y cuando tenemos temor del Señor es porque vamos a obedecer lo que el Señor quiere, porque lo amamos. Y cuando nosotros hacemos lo que al Señor no le agrada, ciertamente nuestro corazón se entristece, como cuando profanan el nombre del Señor, ¿verdad? Ciertamente ahora a las 11 estábamos comiendo y en la televisión un hermano puso una predicación. Y un hermano en fe que es del Salvador, ¿verdad? Ya un señor ya mayor, me dice, mira, Mariano, dice, ese es mi pastor. Y ya yo me senté y comencé a verlo. Y ya de atrás dijo alguien, quita esa cochinada, esa porquería. Entonces yo comencé a orar y yo lo reprendo y que esa tele siga ahí y que esa predicación se termine. Pues seguí comiendo, seguí conversando y todo, y la predicación siguió, ¿verdad? Pero ciertamente cuando me paré, en cuanto me di vuelta, comenzaron, ahí va el día 20 y ahí van 30 para que siga predicando y para que de todas maneras pueda, y comenzaron a profanar el nombre del Señor. Pero parece que al estar uno en veces o al estar varios, como que eso fortalece, como que el Espíritu da más fuerza. Pero ciertamente los hombres que estaban ahí apenas acababan de hablar del Señor. Por eso el Señor no se agrada muchas veces de que nosotros, como dice, que se agrada de nuestros frutos de labios, y muchas veces podemos estar hablando del Señor, pero nuestros actos son contrarios a lo que el Señor quiere que recibamos. Y eso es algo real, porque estaban, no, pues es que ya nos pusimos de acuerdo y va a haber el evento y yo voy a salir de Melchor y que fulano va a salir de Baltasar. O sea que ya estaban ellos hablando acerca de un evento que iba a haber en la iglesia, y de repente ven al predicador ahí, al pastor predicando. ¿Y qué es lo que hacen? Frutos, ¿verdad?, de rencor, manifiestan frutos de odio, frutos de diferencia, frutos de los cuales al Señor no le agrada, profanando el nombre del Señor. Y muchas veces es contra nosotros, porque nosotros somos precisamente los que representamos al Señor. Y si en algo nos equivocamos, entonces la culpa el juicio viene con nosotros, y es donde creen que hacen la semejanza nuestra a la del Señor. Pero sabemos que el Señor es santo, 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 y el Señor no se equivoca, su palabra no se equivoca, su palabra es fiel, Él es fiel, y Él nos ha puesto a nosotros como sacerdotes y como luz del mundo para seguir llevando, ¿verdad?, su evangelio, ¿verdad? Así que gloria al Señor, ¿verdad? Lamentablemente el día de hoy, amados, entre la iglesia cristiana existen muchos semejantes a esa higuera. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias, estoy hablando de toda la gente que se congrega, de toda la gente que es creyente, ¿verdad? Dice que dan la impresión de tener mucho fruto, pero nuestras acciones son otras, y eran de las acciones que yo hablaba precisamente, ¿verdad?, de esos compañeros de trabajo. Hermanos, la carencia de fruto en cada uno de nosotros dice que no produce nada que consagra ni da gloria para Dios. O sea, repito otra vez, la carencia de fruto no produce ninguna cosa agradable ni consagra, ¿verdad?, la gloria del Señor. Es decir, que mientras estemos precisamente creyendo que estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado y no nos hemos afirmado y no estamos haciendo lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera que reciba, que reciba de nosotros, eso quiere decir que eso al Señor no le está agradando, ni es precisamente para que podamos gloriar al Señor.
Romanos 6:21 habla de algo que podemos meditar ahorita, ¿verdad? Acerca de esos frutos, pero también de nuestra vida anterior, de lo que éramos antes y lo que hoy podemos poner, reflexionar y pensar, ¿verdad? Acerca de esto. Romanos 6:21 dice así, ¿verdad? Bueno, ahí está también, dice el escritor de Romanos, no sé si el apóstol Pablo o alguien más que haya escrito, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si meditamos, ¿verdad? Y pensamos, ¿qué frutos teníamos de los cuales ahora nos avergonzamos? Usted ahí puede meditar que quizá pensamos y creemos que verdaderamente teníamos buenos frutos, que teníamos buena actitud, que teníamos buen compañerismo, que llevábamos una vida santa, que llevábamos una vida recta, que no nos equivocábamos, que todo lo que hacíamos era agradable, pero era agradable hacia el prójimo, no era agradable al Señor. Porque una y otra vez podemos meditar cuál era la situación que teníamos en nuestro hogar, cuál era precisamente la relación que teníamos con nuestra esposa, cuál era la relación que teníamos con nuestros compañeros de trabajo, aún con nuestros hijos, cómo nos recuerdan nuestros hijos, ¿verdad? Yo escuchaba a mi hijo y decía a mi hijo, el mayor, decía, yo no sé, dice, pero yo le hice tanto mal, dice, a mi hijo, el menor, el que está a la mitad, y me siento mal, dice, y no sé, dice, cómo reparar, no sé, dice, cómo reconciliarme con él, me siento triste, me siento herido, y no sé, dice, lo veo y quiero expresarle algo, pero no puedo, algo me detiene. Y dice, y mi novia me dice que yo me reconcilie con él. Dice, ¿tú qué opinas? Le dijo, mi hijo, tienes que pedirle perdón. Dice, ¿cómo que? Sí, dice, órale al Señor. Cuando lo veas, y si lo ves solo, ve a su cuarto, pídele perdón, abrázalo, llora con él, desahógate, para que eso que traes tú dentro de ti pueda precisamente mostrar un fruto de arrepentimiento y que él también pueda ser saldado, él pueda ser liberado, porque eso no te está permitiendo verlo como tú quieres que verlo. Porque yo muchas veces lloré con ellos también, porque yo también los golpeé, porque yo también los maltraté y verbalmente también lo hice muchas veces. Pero cuando yo vine al conocimiento del Señor, gloria al Señor, porque eso precisamente son testificar del Señor. Yo lloré con ellos muchas veces y muchas veces los abracé y les pedí perdón y hoy me siento libre. Hoy puedo agarrarlos y darles un abrazo cada que los veo y verlos a la cara y mostrarles lo que el Señor está haciendo en mí. No lo que yo haya hecho o lo que a mí se me haya ocurrido, porque a mí muchas veces se me ocurrió pedirles perdón, pero no tenía la valentía, porque el Señor no moraba a mí, porque Cristo no estaba a mí, porque el Espíritu Santo todavía no comenzaba a mí a tratarme. Entonces cuando no escuchamos la voz, cuando no obedecemos precisamente y escuchamos la voz del Espíritu Santo, no podremos hacer nada por nuestras propias fuerzas, porque hay un ego, porque hay algo que nos limita, hay algo que no nos permite precisamente despojarnos y hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Entonces, esos frutos, ¿cuáles son esos frutos, verdad? Dice que de los cuales nos avergonzamos. Yo pensaba que daba buenos frutos y que era buen padre. Y la verdad no era así. La verdad no era así. Después que yo me di cuenta y vengo al conocimiento y el Señor empieza a tratar, dice que ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte, el fin de ellas era condenación, y no nomás para mí, ¿verdad? Sino también estaba llevando a mi familia hacia un caos, estaba llevando a mi familia hacia un camino equivocado, estaba dando frutos que al Señor no le agradaban, estaba dando frutos que ni a ellos mismos, que ellos mismos quizás se avergonzaban. Y que quizá ahora pueden decir, ya mi padre es lo que quizá yo no esperé. ¿Por qué? Porque ciertamente me miran leyendo y que quizá cuando se me hace tarde me dicen, mi flaco, ahora no vas a ir a la iglesia. Le dicen a mi esposa, Yuchu, dice, no vas a ir a la iglesia, se le está haciendo tarde. Entonces ellos ya se han acostumbrado a ver a nosotros que venimos a servirle al Señor. Se han acostumbrado a ver que hay más paz en la casa. Se han acostumbrado a ver que ya no peleamos. Se han acostumbrado a ver que ya no hay gritos. Y ese es el testimonio de todos nosotros, hermanos. No es para gloriarme yo, sino para gloriar al Señor, porque eso es lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno, ¿verdad? Gloria sea al Señor, ¿verdad? Entonces,
Amados, estábamos destinados a esa condenación, sin Dios y sin esperanza, pero ahora, ¿verdad? Gloria al Señor, que todos tenemos nuestra esperanza en el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de frutos estamos produciendo? El pecado de la apariencia y la hipocresía nos lleva a una miseria espiritual. ¿Y cuántos creen eso, verdad? Que la apariencia y la hipocresía a veces mucho nos lleva a esa miseria espiritual. Entonces lo que el Señor es que también quiere es que no vivamos de hipocresía, que no queramos fingir o queramos precisamente manifestar algo que en realidad no sentimos. O sea, eso es vivir hipócritamente aún dentro, ¿verdad? De nuestro matrimonio. ¿Y por qué como ejemplo y no decir que anda uno poniendo el dedo? Dice uno, no, yo conozco a un compañero de trabajo y él me dice, fui a la iglesia, fui a misa y compré unos tamales y mira qué buenos tamales, Mariano, y mira esto, el otro. Y después cuando tengas un tiempo me regalas un disco de esa música que oyes, ¿verdad? Aunque sea de tipo cumbia, pero que hablen del Señor y todo. Amados hermanos, es triste, pero él lleva una doble vida. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Eso es precisamente de lo que hablábamos, dice el apóstol, ¿verdad? Aquí dice, pero qué frutos teníamos de aquellas cosas que ahora nos avergonzamos si es que nosotros anduvimos en ese camino. Pero para Él es algo ya como algo normal. Está siendo un Dios, quizá un Dios inexistente, un Dios del cual no existe, un Dios de lo cual es un mito o es una leyenda. No, Dios es vivo, y cuando Dios obra en nosotros, cuando Dios verdaderamente hace cambios en nosotros amamos al Señor, amamos su obra, y es cuando el Señor comienza a trabajar en nosotros. Y lamentablemente lo hemos exhortado a que deje esa doble vida, pero ciertamente Él lo quiere. Él cree que esa es la vida correcta, ¿verdad? Porque dice que su mente está entenebrecida, ¿verdad? Dice que hay vanidad en su mente y Él sigue las corrientes, ¿verdad? Del siglo. Así de que, en otras palabras, podemos pensar qué estilo de vida estoy viviendo, ¿verdad? ¿Cómo son mis acciones? En verdad, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestro prójimo. ¿Cuáles acciones, cuáles son nuestros frutos que estamos dando? Aún dentro de la iglesia, con los compañeros, con los hermanos, con las hermanas, con la familia. ¿Qué tipo, verdad? ¿Cuáles son nuestras acciones? Dice que el domingo, ¿verdad? Yo recordaba algo que la hermana Cero hablaba, y precisamente hablaba también de esas acciones, pero de cómo compartimos el amor. Muchas veces nosotros injustificadamente tenemos más, ¿verdad? Más preferencia por la mamá que por el papá. Y siempre decimos, le voy a dar más quizá a mi mamá o le voy a dar más a mi papá, pero nunca somos equitativos. Es decir, si le voy a dar a mi papá, le voy a dar a mi mamá de igual manera, porque dice que el Señor bendice, ¿verdad? Dice que cuando nosotros bendecimos a nuestros padres, dice que los años en la tierra se alargarán y tendremos bendiciones abundantemente. Y cuando ella me decía, cuando yo escuchaba que ella decía algo, yo meditaba y decía, en realidad, habemos todavía algunos, ¿verdad? Yo no tengo a mi madre, yo quisiera tenerla, ¿verdad? Yo tengo a mi papá, pero digo, debemos honrarlos de la misma manera. No decir, estoy más orillado por mi mamá porque mi papá me pegó más o mi mamá siempre estuvo conmigo, sino saber que de todas maneras los dos caminaron juntos, tanto el papá como la mamá, y debemos honrarlos de igual manera, y que nuestras acciones sean verdaderamente frutos de los cuales quizá podemos pensar, podemos tener un año, meses que no hablamos con nuestra mamá o con nuestro papá, no sabemos cómo está, no sabemos si él ya en su vejez tiene necesidad de escuchar nuestra voz o tiene necesidad de que aún le podamos compartir del evangelio, podamos leerle una porción de la palabra, de que vean ellos que ya hay algo nosotros y de que nosotros podemos compartirle, o quizá de decir, vamos a mandarle una gratificación, un dinero por ahí. No que decir abundantemente, pero lo que en el corazón nos ponga, ahí va un dinero para que también se ayuden. Y muchas veces nos olvidamos también, ¿verdad? De esas acciones. Esos también son frutos, esos no son frutos, ¿verdad? De salvación, porque ya somos salvos por gracia, sino son frutos, ¿verdad? Que al Señor también le agrada. Dice que de la mano que Él nos ha dado, también nosotros debemos, ¿verdad? De compartir de esa bendición. Así es de que, pero si somos, amados, inspeccionados detalladamente, habremos de pasar la prueba. Usted medite,
si somos inspeccionados, ¿verdad? Detalladamente. Y muchas veces los predicadores hablan, si llega el Señor ahorita y nos pide cuentas y nos pide frutos, ¿qué frutos le vamos a entregar? ¿Qué cuenta le podemos entregar al Señor? Yo creo que sí tenemos, ¿verdad? Pero muchas veces a lo mejor nos asustamos y creemos que tenemos que tener la magnitud, que tenemos que tener los graneros llenos de bendiciones y eso. Pero no, simplemente el Señor nos prueba y nos hace reflexionar verdaderamente cuáles son los frutos que al Señor le agrada. ¿Qué es lo que estamos haciendo por la obra? ¿Qué es lo que estamos haciendo primeramente nosotros, verdad? Si verdaderamente estamos llevando una vida santificada delante del Señor, si verdaderamente estamos haciendo nuestros devocionales, si verdaderamente estamos tomando, ¿verdad?, la iniciativa que el Señor tomó, ¿verdad?, de ser santificados como Él lo fue. Así de que 2 Corintios 13:5. Dice que el apóstol, hablando a la iglesia de Corintios, ¿verdad?, pero también hablando a la iglesia de Centro Cristiano Ágape y al hermano Mariano y a todos los que estamos aquí. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a nosotros mismos, o dice, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cuántos creen a la palabra que primero debemos de examinarnos a nosotros mismos y saber si estamos en fe? ¿Cuántos estamos en fe? Si no estuviéramos fe, no estuviéramos aquí, amados hermanos. Dijéramos, voy por casualidad, nomás porque como ya llegó el pastor de Nicaragua, para que me vea ahí sentado. No somos hombres de fe, por eso estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y cuando no estuvieron, también aquí estuvimos porque seguimos al Señor. Pero también amamos la obra y amamos a los pastores porque ellos también nos documentan, ¿verdad? Ellos también se esfuerzan, ellos traen la palabra, ellos también están al tanto de las ovejas, ellos también se preocupan. Y si hemos aprendido es porque aquí la palabra del Señor no ha faltado, el alimento que el pastor nos ha traído, ¿verdad? Y de los mismos predicadores, pero que de él hemos aprendido, claro, porque él se esfuerza también para que su pueblo esté documentado. Así de que examinamos a vosotros mismos, si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, dice, que Jesucristo está en vosotros. Si verdad creemos, sí, Jesucristo está en nosotros, el Espíritu. Si no, no estuviéramos aquí. A lo mejor estuviéramos en la calle, estuviéramos en otro lado, pero en eso nos examinamos nosotros, ¿verdad? Que verdaderamente, ¿verdad?, estamos caminando en fe. Gloria al Señor. La pregunta que Pablo hace a los corintios y a nosotros, en verdad, ¿somos cristianos? Para poder movernos en el reino de Dios, debemos tener clara nuestra identidad. Para poder movernos en el reino de Dios, debemos de tener clara identidad dentro y fuera de la iglesia, y la clara identidad precisamente se manifiesta a través de las obras del Espíritu. Y muchas veces mencionamos cuál es la obra del Espíritu, ¿verdad? Y decimos, pues es el amor, ¿verdad? Es la bondad, es la paz, es la mansedumbre, es la templanza, ¿verdad? Dice, ese es parte del fruto, pero practicamos alguno de eso, ¿verdad? De ese fruto que el Señor nos menciona. O nos olvidamos y nomás memorizamos, pero no aplicamos. En verdad, dice, no fingir tener frutos. Nuestra personalidad es precisamente en Cristo. ¿Cuántos creen que es la personalidad de Cristo está en nosotros? Y que si nuestra identidad no es Cristo, entonces ¿cuál será la identidad de nosotros? ¿A quién estamos siguiendo? Si, como dice el apóstol Pablo, si verdaderamente Cristo no haya resucitado, entonces en vano seríamos nosotros los que creemos, los que seguimos el evangelio del Señor, ¿verdad? Así de que debemos de saber con certeza quiénes somos y para qué Dios nos ha llamado. Y eso podemos pensar, tenemos que tener certeza quiénes somos. Somos hijos de luz, decíamos, somos luz del mundo, somos sal del mundo también, ¿verdad? Para sazonar, y somos la luz para llevar el evangelio también en donde hay oscuridad. Y decíamos que precisamente cuando no hay luz en nosotros es porque hay ausencia, ¿verdad? Ausencia del Señor y andamos caminando en tinieblas, pero el Señor precisamente nos ha llamado para dar frutos. Hebreos 13:15. Eso es lo que hacíamos ahorita precisamente, y es lo que hacemos cada vez que venimos a la iglesia. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre, ¿a quién? A Dios,
quienes por medio de Él, no por medio de nosotros, porque si por nosotros cuando llegamos y no somos convertidos, nomás vemos que la gente levanta las manos y que la gente canta y dice, pues uno se queda rascándose la cabeza, y estos, ¿por qué levantan la mano? ¿Por qué alaban? ¿Por qué adoran? Porque todavía no tenemos esos frutos. Pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando conocemos al Señor, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos una relación con el Señor, es cuando podemos ofrecer, ¿verdad? Dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, no por medio de nosotros, porque por nosotros quizás no pudiéramos hacerlo. El sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza le agrada a Dios y es el fruto de labios. Pero también aquí dice que confesemos con nuestros labios, dice el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y el domingo aquí, amados hermanos, me salgo un poquito del tema, alguien confesaba los frutos también que el Señor le había dado a él, no nomás de que nosotros damos, sino que los frutos que recibimos, la bendición que el Señor, ¿verdad?, le dio a ese siervo y que a todos nosotros nos consternaba, ¿verdad? Ese fue un testimonio para glorificar al Señor. Y este hombre confesaba con sus labios lo que el Señor había hecho en él. Después, no inmediatamente, pero él vino y decía, ¿cuándo iré a llegar a esa iglesia? Y fue precisamente de un siervo que aquí lo ve y le dice, ¿quieres que oremos por ti? Y él lo que dice se rechaza. Yo creo que todos miraron ese testimonio, ¿verdad? Eso también es dar testimonio, ese también es fruto de labios, ¿verdad? Que confiesen su nombre, que confiesen su grandeza, que confiesen su proeza, que confiesen lo que Él está haciendo y sigue haciendo y seguirá haciendo, porque aunque caigamos 7 veces, dice que de ahí mismo el Señor nos va a levantar, aunque se burlen, ¿verdad? Aunque profanen el Dios en contra de nosotros y nos vitupurien y nos desprecien, no importa, de ahí mismo dice que debemos de seguir confesando que el Señor es nuestro Dios y que nadie más va a quitarnos precisamente ese privilegio de poder servirle, de poder reconocerlo como lo que es Él, ¿verdad?, en su santo nombre. Así de que esos son los frutos, amados hermanos, que el Señor también debe de manifestar, ¿verdad? Que lo confesemos también todos los días y lo confesamos a través de la oración. Esos son frutos porque es a través de nuestros labios y también de nuestros pensamientos. Confesar su nombre, siempre va a haber bendición y va a disipar tinieblas y va a disipar toda barrera, va a quebrantar paredes. Todo es precisamente cuando nosotros confesamos con nuestros labios, cuando nosotros oramos, testificamos del Señor. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Entonces el cristiano ya no debe de vivir de apariencia. El árbol dice que por su fruto se conoce, y eso es algo que nosotros conocemos y que nosotros lo podemos aplicar, pero debemos con seriedad tomar que verdaderamente por nuestros frutos nos vamos a conocer. Los sacrificios y rituales y ceremonias, como también religiosismo, fue lo que encontró Jesús, y es lo que Jesús no quiere encontrar en nosotros. Es lo que Jesús quiere que se quite de nosotros. Es lo que Jesús no le agrada que vivamos, precisamente de esas actitudes, de ese religiosismo, como lo hacían y lo venían haciendo los maestros de la ley. Dice que la maldición de la higuera representa a un creyente que disimula ser creyente y dar frutos si no lo es. Eso es lo que representa también, ¿verdad? Tener frutos a Dios. Dice que Él, decíamos al comienzo, que Él ha puesto todo. Él ha dado nutrientes, Él ha dado semilla, Él ha dado el agua, Él ha dado crecimiento. Él pone todo, amados hermanos, pero lo que Él quiere es que no nos neguemos, que no nos quedemos ahí, como decíamos hace rato, en esa silla, creyendo que estamos estériles, que estamos lisiados, que no podemos hacer nada por el Señor. Yo creo que no estamos acusando a nadie, simplemente que el Señor quiere que prosigamos, que insistamos, que perseveremos, que vayamos adelante, que no nos detengamos, que si estamos en el arado no volteemos atrás y sigamos hacia el frente, ¿verdad? Así de que debemos de estar preparados para producir frutos. Y la Biblia, amados hermanos, ya para terminar, ¿verdad? Esta era una reflexión. La Biblia habla de un discípulo que anduvo con Jesús, ¿verdad? Y todos lo conocemos. Y este fue un discípulo, ¿verdad? De que muchas veces hablamos y decimos, y ese fue el discípulo Judas, ¿verdad? Qué tristeza, ¿verdad? Reconocer y ver que un discípulo como él, que haya estado con Jesús, que haya tenido al mejor maestro, que Judas haya presenciado los milagros, la grandeza, que él haya presenciado su amor, que él haya mirado todo lo que Jesús padeció, aún cuando él cargaba la cruz, aún cuando él fue crucificado, él presenció todo.
pero dicen que se había suicidado. Pero antes que eso, todo el tiempo que él caminó con Jesús, él fingió ser su discípulo, amados hermanos. Él fingió dar frutos. Él fingió estar de acuerdo con lo que los discípulos hacían y lo que el maestro también practicaba. Pero ciertamente dice, no nada más él lo traicionó, sino dice que también lo despreció. Cuando la mujer dice que viene, ¿verdad? La mujer de Betania dice que quebra ese alabastro de perfume, ¿verdad? Y comienza a ungirlo. ¿Y qué dice Judas? Dice que era una pérdida precisamente el que él haya derramado ese perfume. O sea, no simplemente lo traicionó, sino también lo despreció, como que dice, no vale la pena que te hayan ungido, porque el perfume le daba más valor él aún al perfume que lo que el Señor, ¿verdad?, había hecho. Entonces podemos pensar, ¿verdad?, lo que Judas recibió, y que quizá nosotros, ¿qué no hemos recibido del Señor? Ustedes me digan, quizás decir, ¿sabes qué? Me decía un hermano, esta iglesia me gusta porque no es una iglesia que lleva una línea, y vuelvo a repetir lo mismo. Es una iglesia que el pastor da una enseñanza y de una manera de otra, y sube un hermano y predica de un modo, sube otro hermano y predica de otra manera. Y cuando son mega iglesias, dice, se predica de una sola línea. Y cuando se habla del pecado, cuando se habla de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del robo, dice que la gente no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchas iglesias no quieren presentar el evangelio tal y cual el Señor en su divinidad, en el carácter del Señor moral. No, las iglesias no quieren aceptarlo. Y muchas veces se quieren ir a los ejemplos o a las predicaciones light, ligeras, que dicen, aquí no van a hablar de pecado, aquí estoy bien, aquí no van a hablar de adulterio, aquí no se va a hablar de robo, aunque yo robo, aquí no se habla de mentira, aquí no se habla de condenación, aquí no se habla de juicio, aquí estoy a gusto. Pero en esta iglesia damos gloria al Señor porque cada predicador, ¿verdad?, lleva algo, y nunca el pastor nos agarra por allá y nos dice, hey, ¿por qué está predicando esto? Usted no debe predicar eso. No, más sin embargo nos apoya porque Él quiere que crezcamos. Él quiere que seamos precisamente, que estemos formados en la palabra del Señor y que también comencemos a dar frutos. Y eso es lo que el Señor quiere. No es que Él nos ponga una carga, sino la oportunidad que nos da. Entonces lo mismo que recibió Judas, podemos decir, hey, pero ¿cómo que Él estuvo con él y que Él recibió todo eso? Muchas veces así nos ponemos. Nos ponemos como Judas, queremos traicionar la obra, y algo que nos pasó y queremos abandonar la obra porque algo no nos agradó, algo no nos gustó, no estamos de acuerdo en algo. Decimos, oh, pues es que si yo fuera Judas, pues cómo yo haya recibido, yo haya tenido precisamente esa gratitud, y estamos en la misma condición. Usted dígame, ¿quién no ha recibido? ¿O quién no ha conocido al Señor? ¿O no ha recibido lo que usted le ha pedido al Señor? Todos lo hemos recibido, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Decíamos al principio que entre las hojas y el fruto hay una diferencia, porque ciertamente las hojas para lo único que sirven es para simular un forraje, ¿verdad? Pero en realidad las hojas no sirven de nada, lo que sirve es el fruto. Entonces muchas veces debemos de reflexionar qué es lo que verdaderamente estamos llevando. Nuestro fruto son hojas, o verdaderamente estamos dando frutos. Es algo que debemos de analizar, ¿verdad? Porque vemos también nosotros que aunque nosotros queramos dar, tengamos esas hojas, nos hacemos semejantes como en el principio de Adán y Eva. Dice que ellos, ¿verdad?, por medio de que cuando ellos caen en el pecado, cuando toman el fruto prohibido, dice que agarran hojas y se tapan. Pero dentro del Señor, aún que queramos ponernos hojas y lo que queramos ponernos, estamos desnudos completamente. O sea, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestro levantar, nuestro atardecer, nuestro anochecer. Él conoce todo. Entonces, lo que quiere el Señor verdaderamente es que le seamos fieles como Él es fiel. Que verdaderamente tengamos esos frutos, ¿verdad? Esos frutos que Él espera de nosotros. Dios sabe si estamos dándolos o no los estamos dando. Y yo digo, ¿verdad?, por fe, que esta iglesia los está dando, porque aquí ha habido mucho levantamiento, aquí ha habido cosas extraordinarias, y el Señor lo que está haciendo es levantar a toda esta multitud para que cuando nos cambiemos la iglesia se esté preparando. Entonces, porque de la manera decíamos que Adán y Eva quisieron esconder su desnudez con hojas delante de Dios, ellos estaban enteramente desnudos, y así estamos delante del Señor.
Podemos quizás nosotros engañarnos. ¿Saben por qué? Todos tenemos una conciencia. Yo termino con esto. ¿Quién no tiene conciencia aquí? Todos tenemos conciencia y sabemos lo que hacemos. Ya no somos pequeños, ya no somos niños. Y nuestra conciencia nos va a decir, aún, ¿verdad? Aunque estemos quizá apartados del Señor, en nuestra conciencia sabemos que lo que hacemos es malo. Pero más sin embargo, actuamos y acatamos la orden o el pecado. ¿Por qué? Porque decimos, Dios no está, o el pastor no está, o no está la persona de la cual yo me estoy escondiendo. Pero Dios ve todo. Pero sabemos que todo lo que nosotros hagamos a escondidas, ¿verdad? Dice que tarde o temprano va a salir a la luz. Y muchas veces vemos que esto es una realidad. Que para todos nosotros, aunque queramos escondernos o queramos fingir que estamos y no estamos, o queramos aparentar que somos y no somos, el Señor sabe, el Señor conoce, ¿verdad? Todo. Entonces, ¿cuál es nuestra personalidad? ¿Una apariencia de tener frutos? ¿O que quizás somos todavía discípulos de apariencia, verdad? Pero el salmista David nos da una esperanza y comienza preguntándonos en el Salmo 15, que quisiera leerlo ya para terminar, ¿verdad? Que este salmo nos da, ¿verdad? Nos da a cada uno de nosotros ánimo, ¿verdad? El primero dice que el salmista comienza y pregunta, ¿verdad? Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? Él hace la pregunta, ¿verdad? El 2, hermano, le da hasta el 6, creo que es del 1 al 6. Y la respuesta, ¿verdad? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad con su corazón, esos son los discípulos, esos son los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Dice, el que no calumnia, hablábamos de mentira con su lengua, ni hace mal, estábamos hablando del mal al prójimo, que es precisamente las obras de la carne, de las que muchas veces se ha hablado en cada uno de nosotros, y muchas veces las repetimos, pero nosotros estamos conscientes de que eso existe. Ni admite reproche alguno contra su vecino, ni admite reproche en contra de su prójimo, del hermano, de la hermana, ¿verdad? Dice que aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces debemos no de ser cambiantes, sino de estar, ¿verdad? Entonces ahí nos da, hermano, ahí termina, ¿verdad? ¿O está el 6? Son 5, ok. Entonces eran precisamente, entonces ahí dice, quien su dinero, dice, no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas dice que no resbalará jamás. Entonces podemos ahí admitir y reflexionar y leer y agarrar una porción conforme la que ocupemos, que ahí es una buena respuesta. Es algo que el salmista nos está dando esta noche para decir, ¿verdad? Que no resbalemos, para que nuestros frutos sean buenos, que no vivamos de apariencia, ¿verdad? Que nuestra personalidad, quizá como la vemos ahorita, que porque andamos de pipa y guante a la hora que quizá que suceda cualquier problema, lo único que quizá vamos a manifestar son las obras de la carne, un enojo, una riña en contra de quien nos preguntó o de que nos reclamó algo. Entonces debemos, ¿verdad?, de caminar con cuidado y ser siervos, ¿verdad?, no de apariencia, sino que nuestros frutos sean frutos dignos, ¿verdad?, de arrepentimiento, de los cuales glorifiquen al Señor. Así es que era todo lo que yo les quería, ¿verdad?, esta reflexión les quería compartir. Es que vamos a orar ahí, vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos dé dirección. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta reflexión, Padre. Gracias por hablar nuevamente. Recordarnos, Señor, Padre Santo, que debemos, pues, Señor, Padre, vivir, Señor, no en apariencia, sino vivir en la luz, Señor, sino vivir, Señor Padre, en el camino que tú nos has puesto, Señor. Señor, que nuestras apariencias, Señor, aunque nosotros queramos, Padre, fingir, que nosotros queramos simular, Padre, delante de ti, Señor, Padre, estamos desnudos, y así, Señor, ayúdanos a seguir, Señor, peleando, Padre, a seguir admitiendo, Señor, que es necesario vivir no de apariencia, Señor Padre, sino que tengamos, Señor, precisamente esos frutos dignos de arrepentimiento, para que nuestra vida, Señor, pueda cambiar y así mismo pueda transmitir, Señor, luz a los que alrededor de nosotros estás, Padre.
están. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. La bendecimos, Señor, y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, cada familia, Señor, que hoy pudo venir, Padre Santo, a este lugar, Señor, que no han sido de casualidad, Señor, sino que son, Señor, siervos y siervas, Señor Padre Santo, que el Espíritu Santo que mora en ellos, Señor, han dado búsqueda, Señor, para seguir recibiendo de tu palabra y de tu alimento. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le vamos a dar el tiempo al pastor. Gloria al Señor. Gracias. La gloria es para el Señor. La gloria sea para el Señor. Déselo fuerte, hermanos. Es para el Señor, amados hermanos. Fuerte, déselo.